Una mujer millonaria colapsa en un restaurante. Y cuando los médicos no lograban reanimarla, llega una empleada de limpieza e hizo algo que dejó a todos paralizados. La noche era cálida y el aire estaba cargado de la energía vibrante de la ciudad. Emily, una mujer de 35 años, se encontraba sentada frente a su esposo, Mark, en un elegante restaurante del centro. A pesar del ambiente acogedor y la suave música de fondo, Emily se sentía inquieta y nerviosa. Llevaba años soportando el abuso físico y emocional de Mark, pero había aprendido a ocultar su dolor detrás de una fachada de normalidad. Mientras revisaban el menú, Emily notó que Mark parecía particularmente tenso. Sus ojos oscuros se clavaban en ella con una intensidad que la hacía sentir incómoda. ¿Ya decidiste qué vas a pedir?, preguntó él con un tono de voz cortante. Emily se estremeció ligeramente, sabiendo que cualquier respuesta incorrecta podría desencadenar su ira. «Creo que pediré la ensalada de espinacas y el salmón a la parrilla», respondió ella con cautela. Mark frunció el ceño y dejó escapar un suspiro de frustración. «¿Siempre pidiendo comida aburrida? ¿No puedes ser más aventurera por una vez en tu vida?», espetó. Emily bajó la mirada, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Estaba acostumbrada a los comentarios despectivos de Mark, pero eso no los hacía menos dolorosos. Tragó saliva y se obligó a sonreír. «Tienes razón, tal vez debería probar algo nuevo». «¿Qué me recomiendas?», preguntó, esperando apaciguar su mal humor. Mark la miró fijamente por un momento antes de responder. «Pide el filete mignon y asegúrate de que esté bien cocido esta vez. La última vez que comimos aquí lo pediste casi crudo y fue repugnante». Emily asintió en silencio, sin atreverse a contradecirlo. Sabía que Mark estaba mintiendo. Ella siempre pedía su carne bien cocida, pero no valía la pena discutir. Cuando el camarero se acercó, Emily pidió el filete mignon tal como Mark había sugerido, junto con una copa de vino tinto para calmar sus nervios. Mientras esperaban la comida, Mark comenzó a hablar sobre su día en el trabajo. Era abogado en un prestigioso bufete de la ciudad y siempre se jactaba de sus logros y conexiones influyentes. Emily escuchaba educadamente, asintiendo en los momentos apropiados y haciendo preguntas para demostrar su interés. Sin embargo, por dentro, se sentía cada vez más desconectada y sola. La comida llegó y comenzaron a comer en silencio. Emily se concentró en su plato, tratando de ignorar la tensión que crecía entre ellos. De repente, un sabor amargo inundó su boca. Frunció el ceño y tomó un sorbo de vino para pasarlo, pero el sabor persistió. Un mareo la invadió y su visión se volvió borrosa. «Mark», susurró extendiendo una mano temblorosa hacia él. «No me siento bien». Su voz era débil y entrecortada. Mark levantó la vista de su plato, una expresión de falsa preocupación en su rostro. «¿Qué pasa, Emily? ¿No puedes manejar un poco de comida de verdad?», se burló. Emily trató de responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. Un dolor agudo se extendió por su abdomen y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se llevó una mano al pecho luchando por respirar. El restaurante comenzó a dar vueltas a su alrededor y los sonidos se volvieron distantes y apagados. En ese momento, Samantha, una joven de 28 años que trabajaba en el servicio de limpieza del hospital local, entró al restaurante. Había tenido un largo día de trabajo y solo quería disfrutar de una cena tranquila antes de volver a casa. Mientras se dirigía hacia una mesa vacía, notó la conmoción en la mesa de Emily y Mark. Samantha se acercó rápidamente, su instinto y entrenamiento en primeros auxilios activándose de inmediato. «Disculpe, ¿está todo bien?», preguntó, mirando a Emily con preocupación. Mark se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido por la ira. «No es asunto tuyo. Mi esposa solo está teniendo uno de sus ataques de drama. Ella está bien», gruñó. Pero Samantha podía ver que Emily no estaba bien en absoluto. Su piel había adquirido un tono grisáceo y sus labios estaban azulados. Samantha se arrodilló junto a ella y tomó su muñeca para verificar su pulso. Era débil y errático. «Señora, ¿puede oírme? Mi nombre es Samantha y estoy aquí para ayudarla», dijo suavemente, tratando de calmar a Emily. Emily la miró con ojos vidriosos, incapaz de hablar. Samantha se volvió hacia Mark, quien parecía más molesto que preocupado. «Señor,
Creo que su esposa necesita atención médica de inmediato. Debemos llamar a una ambulancia, dijo con firmeza. Mark negó con la cabeza. No es necesario. Ella estará bien, solo necesita descansar un poco, respondió secamente. Samantha frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. La reacción de Mark era extraña y desproporcionada. Miró a su alrededor y vio que otros comensales empezaban a notar la situación. Sabía que tenía que actuar rápido. Con movimientos suaves pero firmes, Samantha ayudó a Emily a levantarse de la silla. «Vamos a llevarla a un lugar más tranquilo donde pueda recostarse», dijo, dirigiéndose hacia la puerta del restaurante. Mark la siguió de cerca, su ira apenas contenida. «¿Qué crees que estás haciendo? No puedes llevarte a mi esposa así como así», espetó. Samantha se detuvo y se volvió hacia él, su mirada desafiante. «Señor, con todo respeto, su esposa necesita ayuda médica urgente. Como profesional de la salud, es mi deber asegurarme de que reciba la atención adecuada. Por favor, permítame hacer mi trabajo». Mark apretó los puños, pero no hizo ningún movimiento para detenerlas. Samantha aprovechó la oportunidad y salió rápidamente del restaurante con Emily apoyada en su hombro. Una vez afuera, Samantha ayudó a Emily a sentarse en un banco cercano. La mujer temblaba incontrolablemente y su respiración era superficial. Samantha sabía que no tenía mucho tiempo. Con manos hábiles, Samantha revisó los signos vitales de Emily y evaluó su condición. Notó marcas de moretones antiguos en sus brazos y cuello, y una sensación de alarma la invadió. Esto no era un simple desmayo, algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Samantha tomó una decisión rápida. No podía llevar a Emily al hospital, donde los médicos harían preguntas incómodas y Mark podría intervenir. En cambio, la llevaría a su propio apartamento, donde podría cuidar de ella y tratar de estabilizarla usando sus conocimientos de primeros auxilios y remedios tradicionales. Con suavidad pero con firmeza, Samantha ayudó a Emily a ponerse de pie nuevamente. «Vamos, te llevaré a un lugar seguro», susurró, guiándola hacia su coche estacionado cerca. Emily, apenas consciente, se dejó llevar por Samantha. Una parte de ella sabía que debería volver con Mark, pero la calidez y la compasión que emanaban de Samantha eran como un faro en la oscuridad. Por primera vez en mucho tiempo se sintió a salvo. Mientras se alejaban del restaurante, Samantha miró por el espejo retrovisor y vio a Mark salir furioso, gritando y gesticulando hacia ellas. Un escalofrío recorrió su espalda, pero mantuvo su determinación. No podía explicarlo, pero sentía una conexión profunda con Emily y sabía que tenía que ayudarla. El trayecto hasta el apartamento de Samantha fue tenso y silencioso. Emily se dejó caer en el asiento del pasajero, su cuerpo sacudido por temblores intermitentes. Samantha la miraba de reojo, preocupada por su estado y preguntándose qué había llevado a una mujer como ella a estar en una situación tan peligrosa. Cuando llegaron al apartamento, Samantha ayudó a Emily a entrar y la recostó suavemente en el sofá. Rápidamente reunió suministros de primeros auxilios y comenzó a trabajar para estabilizarla. Le administró un antiemético para controlar las náuseas y un analgésico suave para el dolor. Luego preparó una infusión de hierbas calmantes que había aprendido de su abuela, una curandera tradicional. Mientras Emily descansaba, Samantha la observaba atentamente, monitoreando sus signos vitales y asegurándose de que su condición no empeorara. Notó las cicatrices antiguas y los moretones frescos que cubrían su cuerpo y sintió una profunda tristeza y rabia crecer en su interior. ¿Cómo podía alguien hacerle esto a su propia esposa? Las horas pasaron lentamente mientras Samantha cuidaba de Emily, aplicando compresas frías en su frente y murmurando palabras de consuelo cada vez que se agitaba en sueños. Poco a poco, la condición de Emily comenzó a mejorar y su respiración se volvió más estable. Cuando finalmente abrió los ojos, Emily parpadeó confundida, sin reconocer su entorno. «¿Dónde estoy?», susurró con voz ronca. Samantha se acercó a ella con una sonrisa suave. «Estás a salvo. Te traje a mi apartamento después de que colapsaste en el restaurante. ¿Recuerdas lo que pasó?». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas mientras los recuerdos de la noche inundaban su mente. El sabor amargo en su boca, el dolor abrasador en su abdomen, la mirada fría y desapegada de Mark mientras ella sufría.
Un sollozo escapó de sus labios y se cubrió el rostro con las manos. Samantha se sentó a su lado y la rodeó con sus brazos, ofreciéndole consuelo en silencio. Podía sentir el cuerpo de Emily temblando contra el suyo y su corazón se encogió de empatía. «Shh, está bien, estoy aquí contigo. No estás sola», susurró Samantha, acariciando suavemente el cabello de Emily. Durante largos minutos se quedaron así, abrazadas en la penumbra del apartamento. Gradualmente, los sollozos de Emily se calmaron y su respiración se volvió más regular. Se apartó un poco y miró a Samantha con ojos enrojecidos pero agradecidos. «Gracias por todo. No sé qué habría pasado si no hubieras estado allí», dijo Emily con voz temblorosa. Samantha le dirigió una sonrisa cálida. «No tienes que agradecerme. Hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero Emily, tengo que preguntarte, ¿qué pasó realmente en el restaurante? Y esas marcas en tu cuerpo. ¿Alguien te está haciendo daño?» Emily bajó la mirada avergonzada y asustada. Nunca le había contado a nadie sobre el abuso que sufría a manos de Mark, ni siquiera a su propia familia. Pero algo en la mirada comprensiva de Samantha y en la forma en que la hacía sentir segura la impulsó a abrirse. Con voz temblorosa, Emily comenzó a relatar su historia. Habló del maltrato físico y emocional que había soportado durante años, de cómo Mark controlaba cada aspecto de su vida y de cómo había perdido lentamente su sentido de identidad y autoestima. Confesó que había pensado en dejarlo muchas veces, pero que siempre la amenazaba con quitarle todo si lo hacía. Samantha escuchaba horrorizada, sintiendo crecer en su interior una mezcla de rabia y determinación. No podía creer que alguien pudiera tratar a su esposa de esa manera, y juró en silencio que haría todo lo que estuviera en su poder para ayudar a Emily a escapar de esa situación. Cuando Emily terminó de hablar, Samantha la abrazó nuevamente, transmitiéndole todo su apoyo y comprensión. «Lo que te ha pasado no es tu culpa, Emily. Nadie merece ser tratado así. Pero te prometo que no tendrás que enfrentarlo sola nunca más. Estoy aquí para ti, y juntas encontraremos una manera de salir adelante». Emily la miró con ojos llenos de lágrimas, pero por primera vez en mucho tiempo también había un destello de esperanza en ellos. «¿De verdad crees que pueda haber una salida? ¿Que pueda tener una vida diferente?» Samantha asintió con convicción. «Claro que sí. Será un camino difícil, pero no es imposible, y yo estaré a tu lado en cada paso del camino. Juntas, somos más fuertes que cualquier obstáculo que se interponga». Se quedaron despiertas hasta altas horas de la noche, hablando y planeando. Samantha compartió sus propias experiencias de superación y le ofreció a Emily recursos y contactos que podrían ayudarla. Por primera vez en mucho tiempo, Emily se sintió comprendida y apoyada, y una chispa de valentía comenzó a arder en su interior. Cuando finalmente se quedaron dormidas, agotadas pero unidas en su determinación, el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Un nuevo día, lleno de posibilidades y desafíos, las esperaba, pero ambas sabían que pase lo que pase, ya no estarían solas. Habían encontrado en la otra una aliada, una amiga y una hermana en la lucha por la libertad y la justicia. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del apartamento de Samantha, bañando la sala de estar con una luz suave y cálida. Emily se despertó lentamente, desorientada por un momento antes de recordar los eventos de la noche anterior. Se incorporó en el sofá, sintiendo el cuerpo adolorido y el estómago revuelto. Samantha, que ya estaba despierta y preparando café en la cocina, se acercó a ella con una sonrisa comprensiva. «Buenos días, Emily. ¿Cómo te sientes?», preguntó ofreciéndole una taza humeante. Emily aceptó la taza con manos temblorosas y le dio un sorbo tentativo. El sabor fuerte y amargo del café la ayudó a centrarse. No lo sé. Todavía estoy tratando de procesar todo lo que pasó anoche. Parece una pesadilla», confesó. Samantha se sentó a su lado, su expresión seria y preocupada. «Emily, sé que esto es difícil, pero tenemos que hablar de lo que sucedió. Lo que te pasó en el restaurante no fue un simple desmayo o una intoxicación alimentaria. Creo que alguien intentó hacerte daño deliberadamente». Emily la miró con ojos asustados, pero no del todo sorprendidos. En el fondo, siempre había sospechado que Mark era capaz de llegar a extremos peligrosos, pero se había negado a aceptarlo. Ahora, con las sospechas de Samantha,
Esa verdad era imposible de ignorar. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó Emily, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Samantha tomó un profundo respiro antes de responder. Por la forma en que colapsaste, los síntomas que presentaste, es consistente con algún tipo de envenenamiento. Y la reacción de tu esposo, la forma en que trató de evitar que recibieras atención médica. Emily, creo que él tuvo algo que ver con esto. Las palabras de Samantha cayeron como una sentencia, confirmando los temores más profundos de Emily. Se quedó en silencio por un largo momento, tratando de asimilar la realidad de su situación. Luego, con voz temblorosa pero determinada, dijo: «Tenemos que descubrir la verdad. No puedo seguir viviendo con miedo, siempre preguntándome si el próximo ataque será el último». Samantha asintió, su mirada llena de resolución. «Estoy de acuerdo, y te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte a llegar al fondo de esto. Pero tenemos que ser inteligentes y cuidadosas. Si tu esposo es realmente capaz de algo así, no se detendrá ante nada para salirse con la suya». Durante las siguientes horas, Emily y Samantha trazaron un plan de acción. Decidieron que Emily se quedaría en el apartamento de Samantha por un tiempo, donde estaría a salvo mientras investigaban más a fondo. Samantha usaría sus contactos en el hospital para obtener acceso a los registros médicos de Emily y buscar evidencia de abuso o envenenamiento previo. Mientras tanto, Emily trataría de recopilar cualquier información que pudiera ser útil, como documentos financieros o correos electrónicos sospechosos. Sabía que sería peligroso regresar a casa, donde Mark tenía el control, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad. A medida que los días pasaban, Samantha y Emily trabajaron incansablemente en su investigación. Samantha logró obtener los registros médicos de Emily y con la ayuda de un amigo médico de confianza, los analizó en busca de cualquier señal de alarma. Lo que encontraron fue inquietante: un patrón de lesiones inexplicables y visitas al hospital que coincidían con momentos de estrés en el matrimonio de Emily. Mientras tanto, Emily se arriesgó a volver a casa cuando Mark estaba en el trabajo, buscando frenéticamente cualquier pista que pudiera incriminarlo. En un cajón oculto de su escritorio, encontró algo que la dejó sin aliento: un frasco de un polvo blanco sin etiquetar y una serie de correos electrónicos crípticos entre Mark y un contacto desconocido. Con manos temblorosas, Emily guardó la evidencia en su bolso y salió de la casa, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que lo que había encontrado podría ser la clave para probar la culpabilidad de Mark, pero también la ponía en un peligro aún mayor. De vuelta en el apartamento de Samantha, las dos mujeres examinaron su evidencia combinada. El polvo blanco resultó ser un potente veneno, y los correos electrónicos sugerían que Mark había estado planeando el envenenamiento de Emily durante meses con la intención de quedarse con su herencia. La verdad era aterradora y desgarradora, pero también liberadora. Por primera vez, Emily podía ver claramente la realidad de su matrimonio y la profundidad de la traición de Mark. Lloró en los brazos de Samantha, abrumada por el dolor y la rabia, pero también por un sentimiento de alivio al saber que no estaba loca, que sus sospechas habían sido ciertas todo ese tiempo. Samantha la abrazó con fuerza, ofreciéndole consuelo y fortaleza. «Lo lograremos, Emily. Ahora tenemos pruebas sólidas. Podemos llevar esto a las autoridades y hacer que Mark pague por lo que te ha hecho». Pero Emily sabía que no sería tan simple. Mark era un abogado poderoso e influyente, con conexiones en todas partes. Ir a la policía podría ser peligroso, incluso fatal. Tendrían que ser aún más inteligentes y cuidadosas en sus próximos pasos. Mientras Emily y Samantha contemplaban su próximo movimiento, un golpe fuerte en la puerta las sobresaltó. Se miraron la una a la otra con miedo, sabiendo instintivamente quién estaba al otro lado. «Emily, sé que estás ahí. Abre la maldita puerta», rugió Mark, su voz cargada de ira y amenaza. Emily se quedó paralizada por el terror, pero Samantha tomó su mano y la apretó con fuerza. «Estoy contigo», susurró. «No dejaré que te haga daño nunca más». El golpeteo en la puerta se hizo más fuerte, y la voz de Mark más amenazante. «Emily, abre la puerta ahora mismo o la tiraré abajo. No puedes esconderte de mí para siempre». Emily temblaba de miedo, pero Samantha se mantuvo firme a su lado. «No le abras», susurró. «Llamaré a la policía».
pero Emily sabía que involucrar a las autoridades en este momento podría ser peligroso. Mark tenía conexiones poderosas y podría volverse aún más violento si se sentía acorralado. Tomó una decisión valiente y se acercó a la puerta, respirando profundamente para calmar sus nervios. «Mark, sé lo que has estado haciendo», dijo con voz temblorosa pero determinada. «Tengo pruebas de que intentaste envenenarme. Se acabó. Quiero el divorcio». Hubo un momento de silencio atónito antes de que Mark estallara en carcajadas crueles. «¿Divorcio? ¿Crees que te dejaré ir tan fácilmente? Eres mía, Emily, mía para siempre, y si no puedo tenerte nadie lo hará». La amenaza velada en sus palabras hizo que Emily se estremeciera, pero se mantuvo firme. «Ya no tengo miedo de ti, Mark. Se acabaron tus abusos y manipulaciones. Con las pruebas que tengo, puedo hacer que te arresten. Es tu decisión. Un divorcio pacífico o enfrentar las consecuencias de tus acciones». Mark guardó silencio por un largo momento, y Emily podía imaginar la rabia y el cálculo en su expresión al otro lado de la puerta. Finalmente, con una voz fría y controlada respondió: «Esto no ha terminado, Emily. Volverás a mí de una forma u otra, y en cuanto a ti, quien quiera que seas», dijo, dirigiéndose a Samantha, «te arrepentirás de haberte entrometido en mis asuntos». Con esas palabras amenazantes, Mark se alejó, sus pasos furiosos resonando en el pasillo. Emily se dejó caer contra la puerta, temblando de alivio y miedo. Samantha la abrazó con fuerza, murmurando palabras de consuelo y aliento. «Lo hiciste bien, Emily. Fuiste muy valiente al enfrentarlo así», dijo Samantha, acariciando su cabello suavemente. Emily se aferró a ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tengo tanto miedo, Samantha. Conozco a Mark. No se detendrá ante nada para salirse con la suya. ¿Y si intenta hacernos daño? ¿Y si usa sus influencias para desacreditar las pruebas?» Samantha la miró a los ojos, su expresión llena de determinación y cariño. «No dejaré que eso suceda. Lucharemos contra él juntas, Emily. Con la verdad de nuestro lado podemos vencerlo. Pero tienes razón, tenemos que ser inteligentes y cuidadosas. Necesitaremos ayuda». Durante las siguientes horas, Emily y Samantha trazaron un plan cuidadoso. Decidieron que su mejor opción era buscar la ayuda de un abogado especializado en casos de abuso doméstico, alguien que pudiera proteger a Emily legalmente y garantizar que las pruebas contra Mark fueran presentadas de manera adecuada. Samantha contactó a una organización local de apoyo a víctimas de violencia doméstica, que le recomendó a una abogada comprometida y compasiva, llamada Julia. Cuando se reunieron con ella y le presentaron su caso, Julia escuchó con atención y empatía, su expresión volviéndose cada vez más sombría a medida que Emily relataba los años de abuso y el intento de envenenamiento. «Tienes un caso sólido, Emily», dijo Julia cuando terminaron de explicar la situación. «Con las pruebas que han recopilado y tu testimonio, podemos construir una demanda fuerte contra Mark. Pero no será fácil. Él luchará con uñas y dientes y usará todas las tácticas sucias que pueda para desacreditarte y desestimar las acusaciones». Emily asintió, una mezcla de miedo y resolución en su mirada. «Estoy lista para luchar. No puedo seguir viviendo bajo su control y abuso. Quiero mi vida de vuelta». Julia sonrió con aprobación. «Y te ayudaré a recuperarla. Pero Emily, tienes que estar preparada para el largo y difícil camino por delante. Mark no se rendirá fácilmente, y el proceso legal puede ser agotador y emocionalmente desafiante. Necesitarás toda tu fuerza y el apoyo de tus seres queridos para superarlo». Emily miró a Samantha, quien apretó su mano con fuerza. «No estará sola», dijo Samantha con firmeza. «Estaré a su lado en cada paso del camino. Juntas, podemos enfrentar cualquier cosa». Con un plan en marcha y el apoyo de Julia y Samantha, Emily sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Por primera vez en años, vislumbró un futuro libre de miedo y violencia. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba decidida a luchar por su libertad y por la justicia que merecía. En los días y semanas siguientes, Emily y Samantha trabajaron incansablemente con Julia para construir su caso contra Mark. Recopilaron más pruebas, documentaron cada instancia de abuso y buscaron testigos que pudieran corroborar la historia de Emily. Fue un proceso agotador y emocionalmente desgarrador, pero Emily se mantuvo fuerte, encontrando una nueva fortaleza en sí misma y en el apoyo inquebrantable de Samantha. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia,
Emily tomó otra decisión valiente. Compartiría su historia públicamente. Sabía que muchas otras mujeres sufrían en silencio, atrapadas en relaciones abusivas, y quería darles esperanza y valor para buscar ayuda. Con la ayuda de Samantha y Julia, Emily se puso en contacto con medios de comunicación locales y organizaciones de defensa de víctimas de abuso. Su historia llamó la atención y generó un gran apoyo de la comunidad. Mujeres de todas las edades y orígenes se acercaron a ella para compartir sus propias experiencias y ofrecerle solidaridad y aliento. A pesar de las amenazas y el acoso constante de Mark, Emily se mantuvo firme en su decisión. Sabía que estaba no solo luchando por sí misma, sino por todas las mujeres que sufrían en silencio. Su valentía inspiró a muchas otras a dar un paso adelante y buscar la ayuda que necesitaban. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Emily se paró frente al tribunal, Samantha y Julia a su lado, y relató con valentía los años de abuso y el intento de envenenamiento. Presentaron las pruebas incriminatorias y los testimonios de los testigos, pintando un cuadro claro de la culpabilidad de Mark. A pesar de los intentos de Mark de desacreditar a Emily y manipular el sistema legal, la verdad prevaleció. El juez dictaminó a favor de Emily, otorgándole el divorcio y una orden de protección permanente contra Mark. También ordenó una investigación penal sobre el intento de envenenamiento, asegurando que Mark enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones. Cuando el veredicto fue anunciado, Emily se derrumbó en los brazos de Samantha, abrumada por la emoción y el alivio. Después de años de sufrimiento y miedo, finalmente era libre. Libre para reconstruir su vida, libre para sanar y encontrar la felicidad que merecía. Samantha la abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo por sus propias mejillas. «Lo lograste, Emily. Eres la mujer más valiente que conozco. Estoy tan orgullosa de ti». Emily le devolvió el abrazo, una sonrisa temblorosa en sus labios. «No podría haberlo hecho sin ti, Samantha. Me diste la fuerza y el apoyo que necesitaba para seguir adelante. Eres mi ángel guardián». Después de la victoria legal contra Mark, Emily y Samantha se encontraron en un torbellino de atención mediática y apoyo de la comunidad. La historia de Emily había tocado los corazones de muchas personas y su valentía al enfrentar a su abusador inspiró a otras mujeres a dar un paso adelante y buscar ayuda. Sin embargo, a pesar de su triunfo, ambas sabían que el camino hacia la curación y la reconstrucción no sería fácil. Emily llevaba años de trauma y abuso a cuestas, y el proceso de sanar esas heridas profundas requeriría tiempo, paciencia y mucho apoyo. Samantha estuvo a su lado en cada paso del camino. La acompañó a sesiones de terapia, la consoló durante los momentos difíciles y la animó a seguir adelante cuando el peso del pasado amenazaba con abrumarla. Su amistad se fortaleció a través de las pruebas y los triunfos, convirtiéndose en un vínculo inquebrantable. A medida que Emily comenzaba a sanar y reconstruir su vida, Samantha también encontró un nuevo propósito: ver de cerca la lucha de Emily y de otras mujeres en situaciones similares encendió en ella una pasión por la justicia y el activismo. Decidió volver a la escuela para estudiar trabajo social, con el objetivo de dedicar su vida a ayudar a las víctimas de abuso. Juntas, Emily y Samantha se convirtieron en feroces defensoras de los derechos de las mujeres. Hablaron en eventos comunitarios, compartieron sus historias con los medios de comunicación y trabajaron incansablemente para crear conciencia sobre la violencia doméstica y los recursos disponibles para las víctimas. Su trabajo dio frutos. Cada vez más mujeres encontraron el valor para dejar relaciones abusivas y buscar ayuda. La organización sin fines de lucro que habían fundado, Casa de Esperanza, creció rápidamente, ofreciendo refugio, asesoramiento legal y apoyo emocional a las víctimas. Pero su lucha no estuvo exenta de desafíos. Mark, aunque ahora enfrentaba cargos criminales y estaba bajo una orden de restricción, no se rindió fácilmente. Utilizó su influencia y recursos para acosar y amenazar a Emily y Samantha, tratando de intimidarlas para que guardaran silencio. Hubo momentos en que el miedo y la duda amenazaron con abrumarlas. Noches sin dormir perseguidas por pesadillas y días encorvadas bajo el peso de la responsabilidad.
Pero a través de todo esto, se mantuvieron fuertes y unidas, encontrando consuelo y fortaleza en su amistad y en su determinación compartida de hacer una diferencia. A medida que pasaban los años, Emily y Samantha se convirtieron en figuras conocidas y respetadas en el movimiento contra la violencia doméstica. Su trabajo incansable y su dedicación inquebrantable inspiraron a otros a unirse a la causa, creando una red de apoyo y activismo que se extendió mucho más allá de su comunidad inmediata. Pero incluso mientras celebraban sus logros y el impacto positivo que estaban teniendo, nunca olvidaron las luchas personales que las habían llevado hasta allí. Emily continuó su viaje de sanación, trabajando diligentemente en terapia para procesar su trauma y reclamar su sentido de autoestima y empoderamiento. Samantha estuvo a su lado a cada paso del camino, ofreciendo amor, comprensión y un oído atento. Su amistad se profundizó y evolucionó, convirtiéndose en una hermandad nacida del fuego de la adversidad compartida y forjada por una dedicación inquebrantable a su causa común. A pesar de los desafíos y contratiempos, Emily y Samantha nunca perdieron la esperanza ni la convicción de que un cambio duradero era posible. Sabían que cada mujer a la que ayudaban, cada vida que tocaban, era una victoria en la lucha contra la violencia y la opresión. Y así, a través de noches largas y días difíciles, a través de lágrimas y risas, triunfos y reveses, Emily y Samantha continuaron su lucha. Porque sabían que mientras permanecieran juntas, mientras mantuvieran viva la llama de la esperanza y la determinación, ningún obstáculo sería demasiado grande para superarlo. Su historia, que comenzó con un acto de valentía y compasión en un restaurante tantos años atrás, se había convertido en un testimonio del poder transformador de la amistad, la resiliencia del espíritu humano y la fuerza imparable de las mujeres unidas en un propósito común. Y mientras miraban hacia el futuro, hacia los desafíos y las oportunidades que les esperaban, Emily y Samantha sabían que pase lo que pase, enfrentarían cada batalla juntas, fortalecidas por el amor, la confianza y el compromiso inquebrantable que compartían. Porque en la lucha por la justicia y la igualdad, habían encontrado no solo un propósito, sino también un hogar la una en la otra.